Pues bien, agradecemos el tiempo de espera. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos una cordial bienvenida a este espacio de formación gratuita por parte de nuestro ciclo de webinars 2025. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta iniciativa que busca fortalecer el aprendizaje continuo y la actualización profesional en temas de gran relevancia. En este caso agradecemos especialmente a la que nos acompañan en la plataforma de Zoom y también a quienes nos siguen en la transmisión de Facebook Live. Para quienes ya están conectados en Zoom, les recordamos que su registro quedó realizado de forma automática al ingresar a la sala, por lo que no es necesario llenar ningún dato adicional en el chat. Y recordad que las constancias de participación serán enviadas a quienes permanezcan conectados durante al menos el 80% de esta sesión. Hoy nos reúne un tema muy especial, importante para las organizaciones comprometidas con la sostenibilidad. El tema Marco Normativo Regulador del Comportamiento Sostenible en la Empresa Mexicana, que será impartido por la doctora Ana María Macías Medina, a quienes agradecemos compartirnos su experiencia y conocimientos. Le damos la más cordial bienvenida, doctora, y le cedemos un espacio para que pueda dirigir algunas palabras a quienes ya se encuentran conectados en esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que me estén acompañando. Agradezco su asistencia. También agradezco a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores la oportunidad que me da de exponer esta ponencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y antes de ceder la palabra para que inicie con su tema, les leeré un poco sobre la vasta experiencia que cuenta la doctora Ana María Macías Medina. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el área de desarrollo organizacional. Desde 2013 se desempeña como asesora independiente en recursos humanos, brindando acompañamiento estratégico a diversas organizaciones. Su trayectoria destaca por la combinación de experiencia directiva, consultiva y académica. Cuenta con 38 años de experiencia docente en programas de posgrados, especialmente en maestrías vinculadas a la región organizacional. Es creadora del Diplomado Recursos Humanos orientado al fortalecimiento de competencias profesionales en la administración del talento. Su formación académica cuenta con un doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano por la UNIVA Campus León, maestría en Administración con especialidad en Desarrollo Organizacional por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, una licenciatura en Derecho por la Universidad de Formación Profesional y diversos diplomados en áreas como coaching organizacional, derecho laboral, tanatología, pedagogía, liderazgo, manejo de conflictos y psicología organizacional. Cuenta con algunos reconocimientos y publicaciones, entre algunos se cuentan con como coautora del libro Sustentabilidad en la MIPYME, autora de publicaciones arbitradas en revistas científicas y es reconocida con la presea Mujer Destacada en la categoría Academia en Lagos de Moreno 2020. Sin más preámbulos, damos inicio con la conferencia del día de hoy, Marco Normativo Regulador del Comportamiento Sostenible en la Empresa Mexicana, con la doctora Ana María Macías Medina. Un gusto, doctora, y puede iniciar con su tema. Ok, vamos a iniciar. Me gustaría empezar con un preámbulo de dónde surge el concepto de sostenibilidad, cómo a través del tiempo este aspecto tan importante y que ahorita es urgente en nuestro planeta se ha ido desarrollando conforme pasa la vida, o conforme pasa el tiempo. No me cambia. Ok, eh, desde los antepasados, lo que son las antiguas civilizaciones, los pueblos indígenas, desde entonces ya se hablaba del cuidado del planeta. Hay que recordar que en estos tiempos los pobladores eran nómadas y precisamente porque trataban de no sobreexplotar los recursos naturales que existían en el área que ellos estaban. No se conocía como tal, como sostenibilidad, pero ya desde entonces se trataba la humanidad trataba de no sobreexplotar
los recursos, qué es lo que ahorita tenemos en el presente y qué es lo que ha ocasionado esta situación que es de sumamente urgente para todos los que habitamos el planeta Tierra. Posteriormente, a través de los años, pues llega la revolución industrial, la cual trae consigo pues algunas contaminaciones con el uso del vapor, el petróleo. Entonces empieza a contaminarse el país, las ciudades, empiezan algunas otras catástrofes, la sobreexplotación de los recursos. Entonces es lo que empieza a ocasionar a partir de la revolución industrial todo este tipo de situaciones que tenemos al día de hoy. Conforme pasan los años, en el año de 1972 se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas, precisamente viendo todas estas catástrofes, estas urgencias que tenía el planeta ya, que teníamos que atender. En el tiempo de la Revolución Industrial se creía que los recursos naturales eran infinitos y que pues que se habían creado precisamente para dar un beneficio a sus pobladores. Con el tiempo se da uno cuenta de que pues no son finitos realmente, estos tienen un agotamiento y es lo que está pasando. Desde 1972 hasta la fecha, si hacemos una cuenta, pues ya llevamos un promedio de 53 años hablando sobre el tema y que cada vez es mucho más urgente y que en vez de nosotros revertir o detener esos daños que estamos haciendo, pues al contrario, parece que van empeorando día a día. A partir de 1972 se llevaron varios foros, varias cumbres, varias reuniones por parte de la ONU, pero en 1987 es cuando realmente se lleva a cabo una definición de sustentabilidad o sostenibilidad que en ocasiones se conceptúan o se consideran de la misma, con el mismo fin, que realmente sí lo tiene, aunque hay una pequeña diferencia que al ratito pues la vamos a determinar. Se definió en 1987 con nuestro foro, nuestro futuro común, que la sustentabilidad es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que decía, bueno, pues entonces nosotros tenemos que, lo que estamos disfrutando, queremos que las futuras generaciones también lo disfruten. A partir de ese año de 1987, en nuestro foro común, es cuando se conceptúa ahora sí el concepto de sustentabilidad. Posteriormente, después de ese año, se hicieron varias reuniones, varias cumbres por parte de la ONU, por parte de ONG, por aspectos privados, empresas privadas. Y en el año de 1992 se reconoce que no nada más tenemos que enfocarnos al aspecto ambiental, que era lo que en un momento en nuestro futuro común se trataba de cuidar. En el año de 1992, en la conferencia de la Cumbre de la Tierra, se reconoce que no se puede haber cuidado del planeta sin que se afecten otras áreas. Entonces es en este año cuando en esta cumbre se reconoce que hay una interrelación entre el medio ambiente, sociedad y gobernanza, que yo creo que algunos de nosotros los hemos escuchado, que se conoce como ASG o ESG por cómo se escribe en inglés. El problema de la sostenibilidad ha provocado una serie de situaciones muy graves y pues todos sabemos que esto no es propiciado simplemente por un aspecto que se pudiera considerar que hay unas causas específicas. Aquí encontramos que tanto las causas naturales como las causas antropogénicas son las que están propiciando este maltrato al planeta y que vamos a ver más adelante es una situación sumamente urgente que todavía algunos sectores o algunas personas pues no lo creen y que realmente estamos a un punto de que el planeta, como aquí dice, el planeta Tierra está muriendo. Sabemos que existen causas naturales y causas antropogénicas que están dañando al planeta.
Entonces encontramos entre las causas naturales, pues todos los conocemos, los huracanes, las tormentas, las sequías, la actividad solar, erupciones, plagas, enfermedades. Pero ¿qué decimos? Bueno, pues es que las causas naturales realmente son muy diferentes a las antropogénicas. ¿Por qué? Porque las causas naturales son estacionarias, tienen un lugar definido, no son continuas. Estas pues pasa, por ejemplo, pasa un terremoto, pero no se extiende a nivel global, lo que pasa con la contaminación, lo que pasa con el calentamiento, lo que pasa con otros fenómenos que son propiciados por el ser humano. Estas, las causas naturales siempre han existido y precisamente son naturales porque da oportunidad al planeta para que se recupere, para que se regenere, cuestión que no pasa con las aspectos antropogénicos. Por ejemplo, tenemos la quema de combustibles fósiles, el carbón, petróleo, gas natural, que es lo que daña a la capa de ozono, qué es lo que provoca el efecto invernadero, qué es lo que está provocando el calentamiento de nuestro planeta. La contaminación del agua, tantos plásticos, tantos químicos que se derraman por tantos sectores de la sociedad. Específicamente, pues la mayor contaminación proviene de parte de las empresas. La sobreexplotación de los recursos es otra causa antropogénica. La madera, el suelo, los árboles, hay una destrucción muy grande en todo lo que es la biodiversidad. También tenemos una cantidad estratosférica de residuos, de contaminantes plásticos, que todo eso pues no es provocado por la naturaleza, que es provocado realmente por el hombre y que corresponde al hombre precisamente el implementar estas medidas, estas prácticas sostenibles, pues si no es para revertir, al menos detener este daño que está sufriendo nuestro planeta. Eh, Pasando al marco normativo regulador del comportamiento sostenible en la empresa mexicana, me gustaría empezar definiendo qué es una empresa. Una empresa se conceptúa como una entidad, un organismo que combina recursos humanos, materiales, técnicos, financieros, pues para producir un bien, un servicio que satisfaga una necesidad y que normalmente son con fines económicos, que de acuerdo a la historia, lo que ha llevado al país o lo que ha llevado al planeta, perdón, a este deterioro es precisamente este fin que buscamos todos los seres humanos, el perseguir el aspecto económico, sin importar todo lo que estemos dañando al planeta, ¿verdad? De acuerdo a organismos internacionales, ¿por qué enfocarme en la empresa? De acuerdo a organismos internacionales, la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, ha llevado estudios donde dice que existen de 350 a 400 millones de empresas en el mundo, dentro de las cuales el 90% son MIPIMES. Que más adelante vamos a ver pues que la MIPYME tiene mucho más desventaja que una empresa de tamaño más grande, pues para hacer frente a los aspectos sostenibles. La empresa tiene un papel fundamental porque, pues yo creo que todos sabemos, generan empleos, innovación, riqueza, tienen una cadena de valor porque también impacta a proveedores, impacta a clientes, impacta a comunidades. Entonces, la empresa tiene un abanico muy grande para contribuir o afectar a nuestra sociedad. Las empresas consumen recursos en el medio ambiente, en la sociedad, en el área donde se encuentran establecidas, dañan a veces todas las comunidades que están a su lado, ya sea con derrames, ya sea con contaminación del agua, ya sea con desechos. También la empresa juega un papel importante porque tiene el acceso a la capital, al aspecto económico, tiene la experiencia como para implementar medidas sustentables que contribuyan al bienestar del planeta. También ellos tienen la capacidad, o las empresas tienen la capacidad de implementar cambios tecnológicos, innovar. eh, por eso el impacto tan grande de una empresa, tanto tiene el aspecto positivo como tiene el aspecto negativo. Si lo viéramos, si la empresa, imagínense con 300, 400 millones de empresas, si cada empresa
hiciera lo que corresponde, que al rato vamos a ver que no corresponde nada más a la empresa, sino que somos varios actores de la sociedad los cuales tenemos que apoyar para este bien. ¿Qué es un marco normativo? ¿O por qué hablar del título de la ponencia, Marco Normativo Regulador del Comportamiento Sostenible en la Empresa Mexicana? Bueno, el marco normativo es todo el conjunto de leyes, regulaciones, políticas, acuerdos que establecen las pautas y requisitos para promover y garantizar prácticas sostenibles en la empresa. Es un conjunto de leyes, es un conjunto de aspectos que tienen que considerar tanto nacionales como internacionales. Aunque ahorita vamos a ver que internacionalmente pues no tienen jurisdicción en un país, pero que de alguna manera sí tienen efecto o sí pueden ser consideradas para ser implementadas en una empresa mexicana. Como les decía anteriormente, pues las regulaciones las podemos considerar a nivel nacional o regulaciones internacionales, que normalmente las regulaciones nacionales, las que se han implementado en aspectos sostenibles, se derivan, en el caso de México, se derivan principalmente de la Constitución Política, que es la máximo ordenamiento legal de México y que de ahí se desprenden legislaciones secundarias, ordenamientos normativos, propuestas por las cámaras que conforman esta organización. Ahí el leerles todos pues sería que no acabara, sino para que ustedes tengan una referencia de a qué lugares o dónde puedo yo ir a buscar, qué puedo hacer para implementar o qué me corresponde, porque la mayoría de estas implementaciones van de acuerdo al tamaño, al giro, a muchos aspectos que debe de considerar para ver qué es lo que yo voy a implementar en mi empresa. Entonces, el marco normativo regulador del comportamiento sostenible en la empresa mexicana se basa principalmente en la Constitución política y de ahí se desprenden, como dije anteriormente, legislaciones secundarias y otros ordenamientos normativos. También ahorita está muy de moda o está muy de, no es moda porque es una iniciativa que ha hecho un organismo privado que se llama NIS, que son normas de información sostenible. ¿Y qué son? Bueno, también es un marco nacional, un marco que compete a la empresa mexicana. Pero ¿por qué son tan importantes? Aquí vemos que las NIS surgieron el, el 13 de mayo del año 2024 con vigencia a partir de enero del 2025. Estas normas abarcan o están tratando de cubrir todo el aspecto ambiental, social y de gobernanza. Por qué surgieron o por qué se llevaron a cabo? Fueron creadas por el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, que es un organismo independiente que trabaja precisamente en aspectos sostenibles. Eh, Estas NIS no son aplicables para la empresa privada por lo pronto. Estas NIS aplican para todas aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores o que tienen relación con el aspecto monetario, como son los bancos. Pero posteriormente el propósito es precisamente de que apliquen para todas las empresas, incluyendo las privadas. Ahorita se está trabajando en el 2025, a partir del 13 de mayo del 2024, se publicaron y se decía todos los aspectos que abarcan estas NIS. En el 2025, en el presente año, estas empresas tienen que ir trabajando sobre la preparación para presentar esta información en el estado de resultados anuales, es decir, en el 2026, para estas empresas tienen que anexar a su informe, a su estado financiero anual, un informe sobre las prácticas sostenibles que están llevando a cabo. No es como tal el anexar documentos o el anexar comprobaciones, es simplemente anexar un escrito donde yo te diga, sabes que estoy trabajando de esta manera. Hay muchísimas prácticas sostenibles, desde
En el caso de una empresa, desde la forma en cómo tú contratas, el que tengas, no, que tengas inclusión, que no tengas discriminación, que tengas un trabajo justo, que no tengas un trabajo forzado, que pagues de acuerdo a lo que te dice la ley federal del trabajo, que trates bien a tus colaboradores. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que aunque esto es para empresas que cotizan en la bolsa de valores, cualquier empresa ya debería de estarse preparando para presentar esto cuando se nos haga obligatorio. Ahorita, como les decía, pues nada más es para estas empresas, pero se tiene el propósito de que en 4 o 5 años ya aplique para empresas privadas y que yo creo que es el momento que pudieran ir empezando las empresas a trabajar, porque más que por hacerlo por obligación, es por conveniencia y es por ética, ética corporativa que deberían de tener todas las empresas en sus acciones diarias, ¿verdad? Posteriormente, en el 2027, dice que estas informaciones requerirán aseguramiento limitado de los informes. ¿Qué significa esto? Pues que los stakeholders que están con la empresa pueden pedir información, pero que va a estar limitada, que va a estar, no es requerida o no es necesario que sea comprobado por un auditor especializado, que nos está dando o le está dando la oportunidad a la empresa de que yo te creo que lo que tú me dices es cierto. Pero ya a partir del 2028 en adelante, esta información será obligatoria y será requerida de que la certifique un auditor que tenga toda la experiencia en todos los aspectos sostenibles, que te abarque, como dijimos, el aspecto social, ambiental y de gobernanza. Entonces es importante que las empresas privadas no empiecen a trabajar hasta que sean obligatorias, sino que poco a poco pues ya vayamos o vayan trabajando en estos aspectos. En experiencia, yo creo que muchas empresas ya lo llevan a cabo, nada más que después vamos a ver que existe todavía mucho desconocimiento de estas regulaciones, en qué consisten, cómo yo las voy a ir adjuntando, cómo yo voy a ir diciendo esto que yo hago pertenece al aspecto ambiental, esto que hace la empresa, al social, esto al de gobernanza. Pero realmente muchas empresas ya lo llevan, pero simplemente no han logrado identificar, o a veces ya lo llevan y es muy poco lo que les falta precisamente para dar cumplimiento a alguno de los aspectos. En el aspecto, en el marco normativo nacional, pues eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, que es nuestra constitución, las leyes secundarias, los ordenamientos, las iniciativas privadas. Aquí son los indicadores cuantitativos y cualitativos que abarca el, que abarcan las NIS. Aquí nos habla de 30 indicadores en donde, como vimos anteriormente, se dividen indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos. Nos habla, por ejemplo, de gases de efecto invernadero que tú vas a tener que presentar, cómo estás dañando con gas, cuál es tu consumo de energía en el aspecto ambiental, en el social, la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, cuántas horas de capacitación tú le das a tu personal, si evalúas el desempeño, si tienes accidentes de trabajo. En gobernanza es que haya una equidad, que haya esa inclusión, que haya pues sobre todo esa paridad de género en las empresas. En gobernanza también aplica todo lo que es la transparencia de mis informes, el cómo yo realmente estoy presentando mi información contable, el que sí doy cumplimiento. Esos son los efectos cuantitativos. Posteriormente vamos a ver que estas NIS tienen indicadores cualitativos. Aquí nos habla del aspecto social, que es el capital humano, que habla de la gestión de la igualdad de oportunidades de hombres y trabajo digno, gestión de la salud y seguridad en el trabajo, en gobernanza, cómo está constituido, si realmente hay un consejo de administración, de políticas de riesgos, una serie de cuestiones que es lo que está pidiendo las NIS. Son 30 IPSOS, se les llama IPSOS, que son indicadores de medibles para que tú
pueda ser una empresa realmente sostenible. Entonces, es importante, yo lo que les decía hace ratito, en mi experiencia, muchas empresas ya llevan muchos temas de esto, nada más que lo único que falta es como que seccionarlas o separarlas y decir yo sí estoy cumpliendo y quizás es muy poco ya lo que les falta en alguna sección social, gobernanza, ambiental para dar cumplimiento y que desde ahorita si estas empresas se lo dejan por escrito, llevan una organización para cuando llegue el momento de presentarlas, porque el propósito es que estas ni sean de manera obligatoria para las empresas privadas, que se espera que no sea más tarde de 4 o 5 años. Pero ahorita, pues yo digo, bueno, pues yo creo que sí, ya sabes qué puedes hacer, ya lo puedes ir haciendo, ¿verdad? Otro aspecto de que nosotros o las empresas debemos de tomar o deben de tomar en cuenta es el marco normativo internacional. Aunque el internacional no es obligatorio para las empresas mexicanas, sí constituyen como una base de lo que está haciendo nuestra legislación en México. Cuando hablamos del marco normativo internacional, pues hablamos de declaraciones, tratados, pactos, principios, cumbres, conferencias, protocolos. Todos estos desde que inició en el año de 1968, que fue el primer intento para que hubiera una reunión que se hablara sobre sustentabilidad o sostenibilidad, ha sido un desarrollo, una evolución constante y ha sido muy compleja, que es difícil que, pues no sé, en una ponencia tan corta nosotros veamos tantísima información que se incluye dentro de un marco normativo. Si a nivel nacional es difícil, a nivel internacional es muchísimo más difícil. Dice, todos estos eventos pues han marcado un hito, han marcado muchísimo trabajo, han marcado muchísimas exigencias de los países, tanto los que pertenecen a la ONU como los que no pertenecen. Aquí me voy a enfocar a las últimas cumbres que ha habido, que fue la del Pacto Mundial, que consta de 10 principios y que fue la que estamos ahorita trabajando, que es la de desarrollo sostenible, que consta de 17 principios. Esta ¿por qué hablar de ellos? O sea, ¿por qué enfocarme en ellos? En el Pacto Mundial y en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, porque ambos están muy interrelacionados. Los 10 principios son la base de cómo hacer, mientras que los 17 es qué voy a lograr en materia de sostenibilidad. Específicamente los que el Pacto Mundial nos habla de 10 principios. Y si nosotros recordamos todo lo que hemos estado viendo, son muy repetitivos. Por ejemplo, el Pacto Mundial buscaba pues invitar a las empresas a alinear sus operaciones y principios y sus estrategias con 10 principios universales. Estos 10 principios pues son los siguientes. El principio uno, que es apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, el no ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos, la libertad de afiliación y negociación colectiva, conocida como el sindicato en nuestro país, eliminación de trabajo forzoso, el que no tengamos nosotros personas a fuerzas, que realmente sea por voluntad propia, erradicar el trabajo infantil, abolir las prácticas de discriminación. Aquí tenemos 10 principios que si son que pertenecen a un tratado, a una cumbre, a un acuerdo internacional, aplican en la empresa mexicana por acuerdos en el Tratado de Libre Comercio. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, pues los países miembros nos piden que igualemos las condiciones de trabajo en nuestro país con Estados Unidos y con Canadá. Y dentro de este Tratado de Libre Comercio hay una sección específicamente para todo lo que es el trabajo. Y estos principios que vemos aquí tienen muchísima relación con los que estipula el Tratado de Libre Comercio, la Organización de Internacional del Trabajo.
Entonces, el separar, el decir es que esta es una normatividad mexicana o nacional, aún internacional, pues están muy interrelacionados. No hay una división que digas, no, este no lo aplicas porque si nosotros vemos, todas se aplican a las empresas de una o de otra manera y vuelvo a insistir, en la práctica muchas empresas los están llevando a cabo. Yo les decía que en el año de 2024 después de tanta preocupación, se llevan los miembros de la ONU viendo todos los desafíos globales actuales y de la preocupación tan fuerte que tiene pues el mundo que tiene el planeta Tierra, pues lleva a cabo el planteamiento de 17 objetivos para que el planeta o para que todos los que habitamos contribuyamos de una u de otra manera a este saneamiento que se requiere. Esta se planeó para que fuera cumplida en el año 2030. Ya estamos en el 2026 y ahorita vamos a ver que tristemente el porcentaje de cumplimiento es muy corto. Específicamente hablando de la empresa, vamos a ver que el principio, el 8 y el 12 son los que aplican directamente a la empresa, que son trabajo decente y crecimiento económico. Como aquí lo vemos, dice, implica garantizar condiciones laborales justas, salarios dignos, seguridad en el trabajo, no discriminación, erradicación del trabajo infantil y forzado, promoción de un crecimiento económico inclusive y sostenible. En el principio 12 nos habla de que aplica a cualquier empresa, producción y consumo responsable. Habla de todo nuestro proceso en donde debemos llevar prácticas sostenibles, en donde tratemos de llevar prácticas que realmente contribuyan a una empresa sostenible, que las estrategias de la empresa que son diseñadas por los directivos estén contribuyendo a estos procesos, al desperdicio, a la reutilización, a la economía circular, a todo aquello que puede ellos hacer en su proceso, a eliminar los desperdicios, a reutilizar todo aquello pues, que realmente puede tener un segundo uso. Estos dos principios de los 17 objetivos del desarrollo sustentable son los que aplican directamente a la empresa, pero si nosotros nos regresamos, pues hay bastantes, por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero, la educación de calidad, igualdad de género. Si nosotros analizamos cada uno de ellos, tienen diferentes puntos que aplican en mi empresa, pero los que de lleno están considerándose y que son medibles son el objetivo 8 y el objetivo 12. Una de las características o una de las sugerencias que se hace no a nivel nacional, sino internacional, es que nosotros pensemos en una economía, economía circular. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros reciclemos, repongamos, redefinimos, reutilizamos todo aquello que la empresa desecha. Hay empresas muy comprometidas con el medio ambiente. Por ejemplo, leía que Cemex es una empresa que va a la vanguardia y que está utilizando prácticas con una economía circular porque está reutilizando. Tiene algunos programas que son muy buenos, por ejemplo, el pesca de la basura, que si vemos, no tiene que ser precisamente en la empresa lo que tú hagas, que eso es el ideal, pero todas aquellas actividades que tú hagas en la sociedad, que tú contribuyas, son muy importantes. En Cemex se me hizo muy interesante porque ellos tienen el programa Pesca Basura y ellos están llevando a cabo un proyecto muy interesante en Puerto Vallarta donde invitan a los pobladores a pescar toda la basura, todo lo que hay desechos en el mar. Y entonces, ¿qué hace Cemex? Pues precisamente contribuye con esa sociedad y lo que ellos hacen es reciclar lo que encuentran y lo que no lo utilizan como generador para sus hornos, para la energía.
Entonces, ellos lastimosamente dicen, pues la principal contaminación es el plástico. Es increíble los mares, los océanos, cómo están llenos de plástico y cómo afecta tanto a la vida de los que están ahí en el mar y precisamente también a nosotros. Entonces, yo creo que no tienes que ser específicamente en tu empresa, pero sí puedes contribuir también socialmente, que lo ideal es que empecemos en casa, ¿verdad? Que lo hagamos con nuestros procesos, con nuestra gente, con nuestro consejo de administración, con nuestras declaraciones, pero también se puede contribuir. Hay empresas que, por ejemplo, hacen campañas de reforestación, campañas de limpieza, de concientización, y que es una obligación de la empresa el ser empresa socialmente responsable. ¿Cómo yo estoy contribuyendo a esas prácticas con las personas que viven a mi alrededor? Lastimosamente, los informes del 2024 de la ONU reflejan que a finales de 2023 y principios de 2024, solo el 17% de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible están en camino de cumplirse. Casi la mitad de las metas muestran avances mínimos o moderados. Más de un tercio de las metas se han estancado, incluso retrocedido. ¿Qué significa esto? Pues que nos quedan 4 años, 4 años para el 2030. Los objetivos del desarrollo sostenible que se fijaron o que se fijaron los países miembros de la ONU, pues al parecer no estamos participando, no están participando. Y entonces, ¿qué dice la ONU? Dice, pues, ¿sabes qué? Es una preocupación devastadora. Ellos hablan de que hay 9 límites en el planeta de Tierra como para que no lleguemos a un colapso. Si el planeta sigue con esta tendencia o las acciones que llevamos a cabo siguen con estas tendencias, ellos creen, de acuerdo a sus investigaciones, de acuerdo a sus pronósticos, que en el año 2050 va a ser inhabitable este planeta. De los 9 límites que ellos hablan, dice que ya rebasamos 6 y que quedan 3. Esos límites, pues hablamos del calentamiento global, hablamos de la contaminación del agua, hablamos de la tierra y cómo la hemos dañado, de la biodiversidad. Dicen, de estos 9 límites que nosotros tenemos, pues ya sobrepasamos 6. Entonces, la tendencia o las proyecciones que se habla sobre este planeta que estamos habitando todos, pues realmente es muy triste y es alarmante el cómo lo seguimos dañando. Y yo me enfoco a la empresa porque la empresa es demasiadas las empresas que hay y realmente las actividades antropogénicas son ocasionadas en su mayor parte por empresas, sobre todo plásticos, pesticidas, contaminaciones. Entonces, pues este dato pues, es muy interesante. Lo dice, bueno, pero yo como empresa, ¿cómo puedo empezar? Sí, realmente sí es difícil porque es un tema sumamente complejo, muy amplio, se requiere muchísima indagación de información, comprensión, asesoría para que tú puedas implementar. Lo que nos dice, bueno, pues como primer punto tú tienes que identificar los objetivos del desarrollo sustentable que aplican en tu empresa porque hay muchos factores que no aplican para todas, ¿verdad? Depende si es un giro agrícola, si es un giro cárnico, si es de costura, etcétera. Dice, bueno, tú identifica, tú tienes que leer los objetivos del desarrollo sustentable y decir, bueno, me aplica esta acción, me aplica esto otro y me aplica esto otra. Después realizas un análisis de cómo esos puntos impactan en tu negocio. Luego estableces metas claras. Dices, bueno, pues vamos a empezar. Si queremos implementar las prácticas sostenibles en nuestra empresa, de golpe va a ser muy complicado. Tenemos que empezar poco a poquito. Dices, pues mi meta de este año va a ser que yo me voy a enfocar no sé, al aspecto más importante de la empresa, que es el aspecto humano. Voy a realmente a cuidar que sean salarios, que haya equidad de salarios entre hombres y mujeres, que haya paridad de género, que no haya discriminación, que mi proceso de reclutamiento sea inclusivo. Entonces puedes empezar por áreas pequeñas, después te vas a gobernanza, después te vas a aspectos ambientales que te van a ir ayudando. Y luego dice, bueno, pues si luego ya una vez que tú estableces metas claras, ¿qué quieres? Entonces integras los objetivos del desarrollo a tu negocio. Dices, bueno, pues ya ahora sí es estrategia.
Acuérdense que las estrategias deben de venir de una dirección, de un liderazgo. Cuando un director, cuando un consejo de administración no está comprometido o no permea esas estrategias hacia todo su personal, la cultura sigue siendo como ha sido siempre. El hecho de que no le da la importancia que tiene, porque, bueno, hay muchas cuestiones por qué. Primero, porque yo como empleado, yo no puedo por sí solo determinar o cambiar una cultura. Segundo, quizá porque la empresa no quiere invertir. Tercero, porque acuérdense que la cultura se permea de arriba hacia abajo. Entonces dice, bueno, pues entonces intégralo en tu estrategia de negocio. Y posteriormente mídelo, monitorea y dale un seguimiento. Y continuamente vamos a estar, bueno, esto funcionó, esto no funcionó. Hay ahorita en la actualidad, hay personas que se dedican a dar asesoría para cómo implementar prácticas sostenibles, precisamente viendo a ese futuro donde van a ser obligatorias. Aunque yo soy de la idea de que una empresa no debiera implementar prácticas sostenibles por obligación, sino por convicción, ¿verdad? Y por una ética y por un granito de arena a ese planeta que créanme lo que está muriendo y que cuando ves cifras, cuando ves aspectos de basura, cuando ves plásticos, cuando ves ropa, un mundo de cosas que, híjole, sí, sí, realmente es una situación alarmante. ¿Qué beneficios tiene la empresa aparte del cumplimiento legal que de alguna manera? Pues dice, bueno, pues vas a tener una reducción de tus costos, vas a tener incremento en ventas, vas a tener incentivos para la innovación, vas a atraer al talento y retener el talento humano, vas a reducir los riesgos. Realmente muchas empresas no tienen todavía no alcanzan a ver los beneficios que tienen el que implementen prácticas sostenibles. Muchas empresas todavía lo ven como un gasto o no alcanzan a entender el impacto que las actividades diarias pudieran generar en la comunidad, en tu misma empresa, en tu alrededor. Entonces hay mucho trabajo todavía que se debe de hacer desde el punto de vista del empresario, pero no es nada más el empresario, ¿verdad? Yo creo que este es un trabajo de todos y que pues siempre esperamos que el otro haga. Yo hacía una pregunta a un grupo, decía, levante la mano quien quiera vivir en un planeta donde tú quieras ver los ríos hermosos, donde tú quieras ver los árboles, donde tú puedas disfrutar de la naturaleza, puedas ver los pájaros. Y yo creo que de 500 personas que había, el 100% levantó la mano. Pero cuando nos toca hacer, como que difícilmente queremos, nada más queremos disfrutar, ¿verdad? Entonces yo me enfoqué en la empresa por el impacto que tiene, por sus prácticas que ellos pueden implementar, pero realmente es trabajo de todos. Gracias por su atención, preguntas, inquietudes. Agradecemos profundamente la valiosa presentación, doctora Ana María. En estos momentos abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Comentarles que pueden escribir sus preguntas a través del chat o bien si desean realizar su pregunta de propia voz, pueden levantar la mano. Un servidor les habilitará el micrófono para que puedan formular su pregunta a la doctora. Por el momento estamos recibiendo algunas felicitaciones y bueno, Francisco Zamora comenta, hay empresas que dicen que sí están apegados a la ODS y son muy famosas e internacionales. El problema es que cuando las investigan resulta que lo hacen al 30% y con eso lo pregonan a los cuatro vientos y los utilizan mucho en el greenwashing. Washington Green, así es. Sí, el washing green es hacer creer que yo estoy cumpliendo con actividades sostenibles. Y sí, por desgracia, sí es así, simulo que estoy realmente contribuyendo, pero la mayor parte de sus acciones pues dicen otra cosa. Por desgracia es cierto. Gracias por la respuesta. ¿Pudiera activar su cámara? Creo que se apagó. Mm. Así.
Muchas Ya. gracias, doctor. Esteban Salinas comenta muy interesante preguntar qué instancia capacita para certificar a los certificadores de las MIPIMES. ¿Qué? ¿Cómo? No entendí su pregunta. Sí, Esteban pregunta qué instancia capacita para certificar a los certificadores de las MIPIMES. ¿Certificadores en el área de sostenibilidad o en qué área? Me imagino que sí, ¿verdad? Le habilitaremos el micrófono a Esteban para que pueda formular su pregunta. Adelante, Esteban, puedes formular tu pregunta. Oh, bien, si gusta. Ah, Ah, bien, creo que ya. ya me escuchan. Listo, Esteban. Sí, gracias, doctora, muy interesante el tema. La pregunta, Gracias. por ejemplo, si yo quisiera convertirme en un capacitador, bueno, un certificador de la NIS, ¿qué instancia es el que capacita para que yo, por ejemplo, me pueda certificar y una vez teniendo la certificación pueda yo certificar a las empresas o directamente las empresas se certifican con qué instancia? Ajá. Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante porque la misma inquietud la tengo yo y sí estuve buscando y lo que encontré es que todavía no existe una unidad certificadora como tal, que el que se está creando en la Ciudad de México, pero que realmente como tal no la tienen, que lo que nos invitan es a prepararnos, a indagar información sobre quizá cursar una licenciatura sobre sostenibilidad, pero como tal no existe todavía una unidad certificadora. Muy bien, muchas gracias, doctora. Esperamos que haya sido respondida su pregunta de Esteban. Pasamos a la siguiente. Saraí Márquez pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias para el 2030 si no se cumplen los objetivos del desarrollo sostenible? Muy buena pregunta. La ONU como tal no dice que habrá consecuencias específicas para los países, pero más sin embargo advierte una preocupación extrema en todas las consecuencias que esto representa y que como dije hace rato, pues ya el 2030 ya está aquí. Poco se puede hacer en 4 años, ¿verdad? Pero todavía se puede hacer. Ellos saben que el deterioro acelerado de la crisis climática y el ambiental, el aumento de la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad y conflictos van a ir en aumento. El deterioro del planeta ocasiona que los países empiecen en conflictos precisamente por la adquisición de esos recursos. Que, por ejemplo, ahorita del agua, ustedes han visto en las noticias, en la televisión, cuántos conflictos, incluso a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, está ya empezando a ocasionar. Entonces, esa es la preocupación de la ONU, decir, pues yo no te puedo sancionar a ti país porque no has contribuido, pero los proyecciones que se auguran son sumamente graves para todos, para todo el planeta. Muchas gracias, doctora. Esperamos también que haya sido respondida su pregunta. La siguiente pregunta la realiza Marcos Alexis. Antes que nada, el primero la felicita, menciona que es un tema muy importante. La pregunta es, ¿por qué su ponencia está dirigida a la sostenibilidad empresarial? Bueno, primeramente esta interés se desprende de mi tesis doctoral que fue enfocada precisamente a prácticas sostenibles o sustentables en la empresa mexicana, en donde se llevó a cabo por medio de 900 empresas, encuestas a 900 empresas, y tristemente más del 90 y tantos por ciento no tiene idea de lo que es el concepto de sustentabilidad y mucho menos el cómo implementarlo. Entonces, en la actualidad yo me dedico a dar asesoría a empresas y también es triste que en todas las empresas que yo asisto no tengan idea o no se preocupen o no tengan dentro de sus estrategias visualizando el que implementen prácticas sostenibles. Por eso el interés de esta ponencia, de reunir al menos la información más representativa para que tengan como a dónde empezar, al menos que les nazca el interés de alguna manera resumida.
Muchas gracias por la respuesta, doctora. Guadalupe García pregunta, ¿qué porcentajes de las empresas mexicanas cotizan actualmente en la bolsa? A ver, ¿cómo? Sí, comenta qué porcentaje de las empresas mexicanas cotizan actualmente en la bolsa. Desconozco el dato, no sabría decirle. Muchas gracias. Eh, bueno, Arturo Gómez comenta, es un hecho tangible que los recursos son finitos y con el avance de la tecnología también avanza la velocidad para terminarnos los recursos. Como sociedad tenemos una hipoteca social y hace una pregunta, pero ¿por qué no tomamos conciencia? Sí, lo que yo les decía hace un momento, que no corresponde el tomar acciones específicas a la empresa, a algún sector, corresponde a cada uno de nosotros. Yo creo que el cambiar el estilo de vida y ser más conscientes y responsables como pobladores de este planeta, yo creo que sería una contribución muy fuerte. Yo lo que hace rato les decía, es muy común que suceda. Esperamos siempre y siempre yo he escuchado mucho, es que el gobierno, es que el vecino, es que mi jefe, es que si empezáramos cada uno con acciones que nosotros podemos llevar a cabo, yo creo que sería muy importante, sumaría bastante, pero siempre no estamos conscientes de ese impacto que causamos y siempre decimos, es que el otro no lo hace, siempre estamos viendo al otro o esperamos que es muy común que busquemos que el gobierno nos resuelva todo este tipo de situaciones, pero pues la respuesta sería es que no somos conscientes y nuestro estilo de vida no nos está permitiendo ver la gravedad de la situación. Muchas gracias, doctora. De manera privada nos mandan la siguiente pregunta, si existen incentivos fiscales o financieros vinculados al cumplimiento de normas de sostenibilidad en México. Sí, sí existen. Cada estado tiene incentivos. Aquí la situación es que en la experiencia me ha tocado intentar tramitarlos para MIPYMES, para pequeñas empresas, y realmente son demasiado lentos. Nosotros duramos hasta 8 meses para que nos dieran ese incentivo y al final de cuentas nos prometieron, vamos a suponer, que te iban a ayudar para para tecnologías más limpias y nos dijeron que nos iban a dar cierta cantidad y al final de los 8 meses nos dieron una cantidad muy pequeña. Entonces sí existen, pero sí hay muchísima burocracia y pues por desgracia hay algunas cositas que no son muy claras para que te den los incentivos, pero sí existen. Cada estado tiene sus incentivos y lo encuentras en la plataforma de desarrollo económico. Muchas gracias, doctora. También esperamos que haya sido respondida la pregunta. La siguiente pregunta eh, comentan, ¿existen casos en México donde las empresas hayan superado voluntariamente lo exigido por el marco normativo en sostenibilidad? Sí, tenemos empresas mexicanas, tenemos al Grupo Bimbo, al Grupo Bimbo se considera un líder mundial en la implementación de prácticas sostenibles. Ellos han contribuido en reducción de emisiones de carbono, han hecho un uso suficiente del agua muy notorio, el empaque que ellos utilizan es 100% reciclable. Tenemos a Cemex, tenemos a FEMSA, tenemos a Grupo Herdes, tenemos a Grupo Rotoplas. Hay muchas empresas, no al 100%, pero que su visualización es llegar precisamente a cumplir todos los aspectos que te pide las prácticas sostenibles. Pero sí tenemos varios ejemplos de empresas que han estado trabajando y que continuamente están trabajando y que son un ejemplo para otras. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas más, nada más que se me pierden entre el chat. Dice, ¿cómo puede evitarse que las pequeñas y medianas empresas vean las normas de sostenibilidad como una carga y no como una oportunidad estratégica? Sí, yo hace rato les decía que eso depende el 100% del líder que esté al frente de la MIPYME. Por desgracia, la MIPYME está muy limitada en cuanto a recursos, hablando precisamente de económicos. Ellos
tienen un nivel de sobrevivir un poco limitado. Entonces ellos no ven las prácticas sostenibles como una opción rápida. ¿Por qué? Pues porque les va a requerir inversiones de tecnologías limpias, porque van a requerir personal capacitado, porque van a requerir asesoría. Entonces ellos su enfoque es estar sobreviviendo, están muy limitados a los accesos de financiamiento. Entonces, pues todo depende del empresario, que yo vuelvo del empresario, del líder. Yo insisto en que pueden iniciar con prácticas que no representen inversión, pero que quiera realmente el líder permear esas prácticas, ese pensamiento. Apaga la luz, no dejes conectada tu computadora, pon la basura en su lugar, recíclala. Hay muchas actividades que puede llevar a cabo la MIPYME, pero pues la mentalidad del empresario es la que tiene que empezar a cambiar. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. La siguiente pregunta, bueno, creo que va enfocada un poco a lo que comentó. Preguntan, ¿cuáles son los dilemas éticos más frecuentes que enfrentan las empresas al intentar equilibrar la rentabilidad con el cumplimiento sostenible? ¿Cuáles son las principales, perdón? ¿Y cuáles son los dilemas éticos más frecuentes que enfrentan las empresas al intentar equilibrar la rentabilidad con el cumplimiento sostenible? Sí, hay muchas cuestiones éticas que te ponen el dilema de qué hago. Por ejemplo, yo me encontraba con una empresa y me decía, bueno, si yo pongo, por ejemplo, tecnologías más limpias o tecnología más avanzada, eso va a representar el hecho de que yo tenga que reducir mi personal. Si yo, por ejemplo, quiero cumplir algunas prácticas, eso representa el dañar mi rentabilidad. Entonces estás como, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces eso es conciencia, eso va a ser definido por el líder o el consejo de accionistas o los propietarios. Realmente decirte, ahí tienes que hacer esto, no, porque cada empresa va a determinar el qué es lo más conveniente para ella. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, doctora Ana. Parece que no hay más preguntas. Esperamos que no hayamos omitido alguna por parte de la audiencia. Y bueno, con esto cerramos la sesión de preguntas. Y como manera de cierre, agradecerle profundamente, doctora Ana María, Gracias. por compartirnos su conocimiento, responder cada una de las preguntas que nos realizó nuestra audiencia y sobre todo reflexionar que sobre la sostenibilidad desde una perspectiva regulatoria no solo nos invita a pensar la forma en que operan nuestras organizaciones, sino también asumir una responsabilidad activa frente a los desafíos ambientales. Antes de finalizar, queremos cederle nuevamente la palabra, doctora, para que nos comparta alguna reflexión a manera de cierre en este webinar. Pues la reflexión final sería el que cada uno de nosotros podemos contribuir con prácticas sostenibles. Tenemos que ser conscientes del estilo de vida que estamos llevando a cabo, que nada más tenemos que tener acceso a aquello que realmente necesitas. El consumismo es una de las principales causas que está dañando al planeta. Si nos preguntamos cuánta ropa tenemos, cuánta ropa compramos, cuántos zapatos, cuánto plástico, entonces todo eso dices, híjole, realmente lo necesito, lo estoy comprando simplemente por tenerlo. Entonces, crear esa conciencia y realmente el preocuparnos y quizá buscar más información porque cuando te metes en este tema, créeme que es alarmante y es triste. Y quizá nosotros no lo vamos a ver, por lo menos en mi caso no, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones, ¿qué les vamos a dejar? Es muy triste lo que viene para esos niños, para esos jóvenes, y que realmente nosotros no estamos dándole la debida importancia que tiene. Entonces, en conclusión, todos podemos contribuir de una o de otra manera para revertir o detener este deterioro que el planeta Tierra está teniendo.